¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy iniciamos una serie de videoconferencias enmarcadas en la celebración el próximo 9 de mayo del Día de Europa. Bajo el epígrafe La Semana de Europa en La Rioja, en estas entrevistas por videoconferencia, que pueden seguir desde hoy en la página web de la cadena SER en La Rioja, queremos desde distintos prismas ofrecer o responder a una sencilla pregunta. ¿Realmente es importante Europa para España y para La Rioja? Nosotros estamos convencidos de que sí, pero lo cierto es que el último Eurobarómetro establecía que un 56% de los españoles opina que las cosas no marchan bien en la Unión. Queremos, a lo largo de esta semana, ejercer una labor pedagógica que vamos a comenzar centrándonos en el ámbito económico y en la respuesta que la Unión Europea está dando a una situación a la que jamás antes nos habíamos enfrentado. Saludamos al consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja, Celso González, y a la directora general de Fondos Europeos y de la oficina en Bruselas, Cristina Peña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Enseguida entraremos en detalle, pero antes, para empezar, me gustaría pedirles una reflexión sobre la respuesta que ha dado, que sigue dando Europa a esta pandemia. Pues que desde luego ha sido una respuesta excepcional, ¿eh? Para unos momentos también excepcionales, ¿no? Pero yo creo que Europa ha recuperado ese prestigio que yo creo que había perdido y ese liderazgo, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, pues ha puesto nada más y nada menos que 1,8 billones de euros para poder recuperar económicamente a toda Europa. Desde luego, este gobierno, y así lo viene demostrando, es europeísta, pero europeísta al máximo. Desde el primer momento, desde que llegamos al gobierno, pues se constituye precisamente la Dirección General de Fondos Europeos y de la oficina en Bruselas. Y siempre hemos estado ahí, estuvimos viajando cuando se podía viajar y ahora continuamente estamos en conexión con Bruselas para trasladarles nuestras inquietudes y conseguir grandes pues consecuciones, que en el fondo es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Si acaso la directora general podrá también ampliar un poco mi visión de lo que para nosotros es Europa. Ajá. Sí, en línea con lo que ha dicho el consejero, sí es cierto que Europa al final se construye y se fortalece con las crisis, y el día 9 de mayo es un ejemplo de ello. El día 9 de mayo es el Día de Europa porque fue la declaración de Robert Schuman, en entonces ministro de Exteriores francés, y que puso sobre la mesa la idea de crear una Europa para evitar un nuevo conflicto bélico derivado de las dos guerras mundiales, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se fortalece un poco ante las crisis, y esta es una crisis y este es un ejemplo evidente. Evidente, una Europa que sí que es cierto que hay una cierta desafección ciudadana que tuvo su máximo exponente en el Brexit y un poco derivado de la crisis del 2008, pero sí que ha querido Europa aprovechar o sea, no tanto aprovecharla, sino fortalecer una imagen que sí que tenía ciertamente dañada a través de esa respuesta a la pandemia, con dos cosas muy evidentes. Una, la voluntad de hacerlo unidos, que es con una voz única y que se manifiesta en el plan financiero que ha comentado el consejero, pero también, por ejemplo, me llama mucho la atención en todo el proceso de vacunación. O sea, era impensable, o parece que es algo muy fácil, conseguir que el mismo día se esté vacunando en un centro de mayores de La Rioja y un centro de mayores de Hamburgo. Toda esa disposición, esa coordinación a través de las vacunas, garantizar que tengamos vacunas a precios asequibles y evitar un poco lo que fue el inicio de la crisis, es un papel de Europa, sin entrar ya a otras medidas como, por ejemplo, pues la inversión en investigación, el reforzamiento de los equipos sanitarios. Entonces, sí que tiene esa oportunidad para luchar un poco contra esa desafección de la que hablabas al principio. Y por eso decíamos que igual lo que falta es esa labor pedagógica, precisamente, que es uno de los objetivos que nos hemos trazado durante esta semana de Europa en La Rioja. Queríamos conocer, lógicamente, cuando estalla todo esto, cuando se empieza a ver el gran impacto sanitario y económico de la pandemia, miramos más que nunca a Europa y surge una palabra clave: fondos. ¿Qué fondos ha puesto a disposición de los países Europa? ¿Qué fondos a disposición de las regiones europeas? Consejero. Pues aparte de lo que es el marco financiero plurianual 21-27, que ahí tiene nada más y nada menos más de 1 billón de euros, pues ha puesto a disposición para la recuperación económica como consecuencia de la pandemia 750.000 millones de euros.
es una cifra absolutamente impensable, de los cuales 360.000 millones de euros es a fondo perdido, Y de esos 750.000, pues resulta que 140.000 vienen para España. 140.000 millones de euros vienen para España. Y de esos 140.000 millones de euros, 72.000 millones de euros es a fondo perdido, también a fondo perdido. Con lo cual, la otra parte es la parte que a través de endeudamiento tiene que devolver cada uno de los países que vayan a recibir estos fondos. ¿Esto qué es lo que ha ocurrido? Pues que como consecuencia de esto, cada uno de los países, en este caso España, lo que hace es repartir ese dinero en los distintos presupuestos, entre el 21, 22 y 23. De tal manera que recupera a través de estos fondos perdidos, en el 21 ha puesto 27.000 millones de euros, en el 22 pondrá 25.000 millones de euros y en el 23 pondrá otros 20.000 millones de euros. Fíjese, 27.000 millones de euros que se van, el 54% de los mismos se van a distribuir entre las comunidades autónomas para que sean gestionados directamente por las comunidades autónomas. Bueno, unas cifras que la verdad es que impresionan. Y La Rioja, ¿cómo reacciona ante esta cantidad de dinero que sabemos que llega, de la que nos podemos beneficiar? ¿Cuáles han sido los pasos que ha dado La Rioja hacia esos fondos europeos? Pues yo creo que hemos sido una de las comunidades autónomas que de una manera más rápida y eficiente nos hemos puesto a trabajar. Por un lado, tenemos 4 proyectos importantísimos y 4 proyectos que se han ido comunicando e informando a los distintos ministerios afectados y que además han sido acogidos de una manera excepcional por parte de los distintos ministerios. La presidenta en la cabeza es la que ha ido a cada uno de los ministerios, hablando con los ministros y las ministras respectivas, y hemos sido capaces de trasladar estos 4 grandes proyectos que de verdad han sido admitidos y recogidos, y además, por otro lado, casi con admiración por parte de los distintos ministerios. Cristina Peña, estamos hablando de estos fondos extraordinarios para una situación que también lo es, extraordinaria, pero digamos que quizá falta conciencia de dónde llega el dinero de Europa habitualmente, fuera de la pandemia. Habitualmente hay muchísimas obras, muchísimos pequeños detalles en La Rioja que se están nutriendo de fondos europeos, ¿no? Sí, realmente la historia de los fondos europeos, tradicionalmente FEDER y Fondo Social Europeo, que es lo que viene un poco a conocer la gente, y viene a conocerlos por lo que comentas, por los carteles que hay al lado de un proyecto que pone que esto está financiado, pero sí que es cierto que uno de los principales retos que tiene la Unión Europea es llegar al ciudadano, llegar a la ciudadanía, porque es difícil comunicar algo que es tan técnicamente, que es muy técnico, ¿no? Entonces, sí que el objetivo un poco de la comunicación debería ser trasladar que no somos meros receptores de fondos, sino que nosotros también debemos participar en la ejecución de todos esos proyectos. Hay proyectos muy emblemáticos en La Rioja que están financiados con fondos como el FIBIR, como el ICVV, proyectos de formación profesional dual para integrar fundamentalmente a sectores más excluidos, por así decirlo, de la sociedad. Existen una multiplicidad de proyectos que se vienen financiando. Y sí que es cierto que quizás es un reto, ¿no?, de Europa, del Estado y también de las comunidades autónomas y por eso nosotros también de La Rioja, el poder transmitirlo, porque lo que no se comunica no existe. Y en esta línea, el día 9 de mayo es un día muy importante en general y en particular este año porque por ese reto que tenemos de absorción de fondos y por esa apuesta que ha hecho Bruselas por recuperar Europa y recuperar al mismo nivel todos los Estados miembros. Además, hemos recibido una subvención, un concurso de comunicación que se llama el Europe Direct, que es una financiación para fortalecer actuaciones de comunicación concretas en relación con todos estos fondos. Y por eso sí que estamos haciendo pues, la campaña promocional de los fondos, pero sí priorizar jornadas de puertas abiertas. Hemos querido
poner el Europe Direct en el IRJ, en el Instituto Riojano de la Juventud, con el fin de poder llegar más a esa brecha, a esa gente joven que puede que Bruselas les cueste más, les dé pereza, ¿no? Y que solo conozcan Bruselas por el Erasmus, que está muy bien, pero por más cosas también. Y sí que tenemos uno de los retos fundamentales de la Consejería y de la Dirección, no solo la gestión de los fondos, la promoción de la acción exterior, sino también la comunicación. Consejero, hablaba de esos 4 proyectos emblemáticos, de lo bien acogidos que han sido en los distintos ministerios. ¿En qué fase están esos proyectos? Es decir, ¿cuáles son los pasos que se van a seguir a partir de ahora hasta que se conviertan en una realidad? Bueno, pues como yo creo que es bien conocido, los 4 proyectos es Enoregión, Ciudad del Envase, el Valle de la Lengua y Territorio Digital. Por tanto, son grandes proyectos que lo que se han ido plasmando en los diferentes PERTEs que se van a poder aprobar. El Gobierno de España lo que hace es aprobar un gran PERTE. Por ejemplo, si lo que hace es aprobar un PERTE en lo que es agroalimentación, pues inmediatamente desde la semilla, en el gran PERTE de agroalimentación, desde la semilla hasta lo que es el envase, estarán en ese gran PERTE. Ahí es una cantidad de dinero que van a recibir directamente las empresas que estén implicadas y que puedan entrar dentro de este proyecto, y por tanto aquí estarán todas las empresas desde el origen, desde la semilla, lo que es la producción de las frutas, las verduras, toda nuestra alimentación que tiene La Rioja, pero también el envase y el embalaje, puesto que al final estos alimentos, estos productos van a tener que embalarse y embalarse, ¿no? Entonces, esto va a permitir que, por ejemplo, en este gran PERTE de agroalimentación se puedan ahí meter cada una de los productos que tenemos en La Rioja. Y así sucesivamente. De tal manera que hemos hablado, por ejemplo, con el tema de Enoregión, pues claro, hemos hablado con el Ministerio de Agricultura, está muy interesado, está viendo la posibilidad que tiene también de hacer un gran PERTE que se pueda distribuir entre los distintos entre las distintas comunidades autónomas, porque en definitiva también el vino lo tienen otras regiones españolas, ¿no? ¿Qué más? Pues lo que es el territorio digital. Esto es evidente que es uno de los elementos esenciales que se van a dar en todos los proyectos que se presenten. Y por tanto, ahí vamos a estar también en una situación pues muy del principio, ¿no? Y por último, el Valle de la Lengua, pues el español. ¿Qué podemos decir del español? Claro, el origen del español está precisamente en La Rioja, con lo cual este es un proyecto muy bonito, muy de corazón y que también yo creo que va a tener unos resultados estupendos y que vamos a poderlo encajar perfectamente en los proyectos que vayan a ser financiados por los fondos europeos. En cualquier caso, por lo que estoy viendo, todo un reto también para la Consejería, para la Dirección General, con un incremento de funciones y de atribuciones con el que lógicamente no contaban cuando empezó la legislatura, ¿no? Sí, la verdad es que la situación que hemos tenido que afrontar no lo esperábamos para nada, evidentemente, ¿no? Ha sido una situación que hemos tenido que ir aprendiendo pues día a día por la situación que hemos tenido que pasar, pero bueno, yo creo que sí que estamos ya en la salida del túnel, porque efectivamente aquí ahora lo que estamos diciendo es que es vacunar para que lo antes posible podemos estar todos vacunados y que de esta manera pues podamos volver a una situación de normalidad, por lo que entendíamos antes de normalidad. Hay otro tema que me gustaría también determinar, y es que, bueno, como sabe, por parte del Gobierno de España, 16.000 millones de euros se van a dar precisamente para la recuperación económica, para la transformación de las distintas regiones de España. Y 5.000 millones de ellos se reparten entre las comunidades autónomas para aquellas actividades económicas o sectores de actividades económicas que han sufrido más las crisis. Y que, como saben, efectivamente, en el anexo 1 del Real Decreto 5
del 2021 pues no se incorporó algunas de las actividades económicas que son esenciales para nuestro país, ¿no? Como es el vino, como es el calzado, como es el mueble o incluso como puede ser la industria auxiliar del automóvil. Bueno, pues fíjense, yo creo que aquí jugó un papel importantísimo nuestra presidenta. Claro, nos llevamos las manos a la cabeza, pero ¿cómo no puede estar el vino? ¿No? Y a partir de aquí, la presidenta, pero de forma personal, ha estado ahí y haciendo presión para que se incorporaran estas FENAE, ¿no? Estos epígrafes de actividades económicas. Y se ha conseguido de tal manera que es que ya deja a las comunidades autónomas para que incorporen aquellas actividades económicas que consideren necesarias en cada una de las comunidades autónomas, la propia comunidad autónoma, para poder incorporar a ese anexo 1 las actividades económicas que se consideren que han sido perjudicadas en cada una de las comunidades autónomas. Para los distintos sectores y desde luego para La Rioja en general, con esta primera videoconferencia de la serie que vamos a hacer durante toda la semana, nos queda claro que es importante para La Rioja, es importante para España estar en Europa siempre y más en estas circunstancias. Celso González, consejero de Hacienda, Cristina Peña, directora general de Fondos Europeos y de la Oficina de Bruselas, gracias por atendernos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes.